Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente acompañarlos para traer el sermón de este domingo que lleva como título La importancia del matrimonio. Acompáñenme en oración para dar inicio entonces a nuestro tiempo, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas, Señor, que haces cada día en nuestras vidas. Señor, rogamos y pedimos, Señor, tu bendición, que nos dé sabiduría para poder entender tu palabra, Señor. Que hable, Señor, a cada uno de mis hermanos, así como tú me hablaste, Señor, cuando estudiaba este sermón. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a poner todas estas verdades en práctica, Señor, y que podamos seguir creciendo como iglesia en tu amor, en tu conocimiento, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Todas estas cosas te las pedimos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, nuevamente por acompañarnos esta mañana. Saludo a los amigos que nos acompañan, los que se conectan a través del Facebook. Como les mencioné, hermanos, el título de esta mañana del sermón es La importancia del matrimonio. Seguimos entonces con nuestra serie expositiva, ahora en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 16. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 1 al 16. Como podremos recordar, la prédica pasada que trajo el pastor Dimas, hablaba mucho de la santidad y de la inmoralidad. Como cristianos tenemos que mantenernos santos para el Señor y tenemos que evitar a toda costa la inmoralidad en nuestra vida, ya sea como sexual o inmoralidad también en cuanto a conducta. Y ahora Pablo, en este capítulo, en los capítulos del 7 al 11, para ser más específicos, pasa a responderle una serie de preguntas que la iglesia de Corintio le había mandado por medio de una carta, y vamos a ver que son preguntas prácticas para el día a día. Obviamente, Pablo se estaba refiriendo específicamente a la iglesia de Corintio porque a ellos es a lo que les está contestando. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios siempre, para toda la vida, va a tener relevancia. Puesto que es palabra inspirada, obviamente podemos, hermanos, sacar enseñanzas y sin número de aplicaciones por medio de la respuesta que Pablo les da a la iglesia de Corintios. En esta mañana, Pablo se enfoca en cuestiones del matrimonio, en cuestiones del matrimonio en cuanto a la abstinencia sexual y en cuanto al divorcio también. El matrimonio, hermanos,
hoy en día ha sido muy distorsionado producto del enemigo, producto del mundo, que ellos pintan otra realidad muy diferente a la realidad cristiana y a la realidad bíblica de lo que en verdad es. Por lo que es sumamente importante, hermanos, saber lo que Dios piensa acerca del matrimonio. Recuerden que no importa lo que yo piense, no importa lo que usted piense, solamente importa lo que Dios diga acerca de un tema en específico. Hoy vamos a hablar entonces a enfocarnos en cuanto al matrimonio. Pablo está respondiendo preguntas que la iglesia de Corintio tenía en cuanto a si debían de casarse o no debían de casarse. Pablo viene entonces a responder preguntas prácticas. Ahora, la carta que la iglesia de Corintios le había enviado a Pablo no está ahorita mismo no está en el canon bíblico, no se encuentra en Primera de Corintios ni en Segunda de Corintios, porque el Señor lo quiso así. Esa carta de la cual Pablo está hablando, cuando él dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribiste, no está redactada en Primera de Corintios ni en Segunda de Corintios. Nuevamente, simplemente por voluntad divina, al Señor solamente le plació que el Primera de Corintios y Segunda de Corintios fueran las inspiradas. Pero fue una carta, hermanos, que probablemente fue enviada a Pablo mediante Estefanas, Fortunato o Acaico, que eran miembros de la iglesia de Corintios, y eso lo pueden ver en el capítulo 16 y 17. Como hemos dicho, las primeras preguntas tenían que ver con el matrimonio, un área, hermano, en la que los corintios tenían serios problemas, y ya vamos a ver por qué. O tenían muchas preguntas, muchas dudas, no sabían ahora como cristianos cómo proceder las prácticas del matrimonio, el compromiso del matrimonio, si era bueno o no, en cuanto a las relaciones sexuales, era bueno o no, qué pasa si tengo una pareja creyente o no creyente, qué debo hacer, debo divorciarme, debo estar juntos. Todas estas interrogativas la iglesia de Corintio venía haciéndosela, y es por eso que le escriben a Pablo en busca de luz, en busca de consejo para saber qué era lo que el Señor quería para con ellos. Entonces, era un área donde los corintios tenían serios problemas. Y hemos visto ya a través de muchos capítulos que la iglesia de Corintio tenía muchos problemas de inmoralidad, de robo, de mentiras, de fraude, muchas cosas, hermanos. Eran carnales, no eran maduros. Entonces, muchas de estas dificultades matrimoniales que ellos tenían eran también un reflejo de la sociedad pagana en la que ellos vivían. Ellos vivían corrompidamente, vivían separados de la palabra de Dios por completo. Y es por eso que Pablo entonces ahora viene a intervenir y a exhortar y a dar luz en cuanto a estas interrogativas. Recordemos que la sociedad de Corintio, hermanos, ellos toleraban la fornicación, toleraban el adulterio, la homosexualidad, la poligamia, entre muchos pecados. Era una sociedad totalmente corrupta. Y en medio de todo ese pecado, en medio de todas esas cosas profanas e inmundas, había una iglesia del Dios viviente. Entonces, lo más seguro es que los corintios, a ver la sociedad, buscaban apegarse o practicar ciertas cosas que ellos veían, como comúnmente pasa hoy en la iglesia, al no estar firmes en las doctrinas de Dios. La iglesia entonces empieza a copiar modelos o filosofías o formas de pensamientos no cristianas, formas de pensamientos mundanas, y la trata de implementar o agregar a la iglesia, lo cual es un grave error y es pecado. Como primer punto vamos a ver que Pablo está diciendo que casarse no es malo. Versículo del 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
Pablo estaba hablando aquí específicamente, hermanos, del celibato. Ahora, ¿qué es el celibato? El celibato es una palabra que viene del latín, significa no casado, que significa estar en un estado permanente sin relaciones sexuales. Y esto es lo que Pablo se estaba refiriendo aquí. Él está diciendo que bueno le sería al hombre no tocar mujer en este estado, es decir, en la soltería. Cuando una persona no estaba casada, bueno le sería a esa persona no tocar mujer, porque obviamente se iba a guardar del pecado de la fornicación. Él no está diciendo que la soltería, hermanos, es un estado bueno o mejor que el del matrimonio, o que el matrimonio en alguna forma es malo o inferior a la soltería. Él solo está diciendo que la soltería, mientras que es celibato, puede ser buena. Es decir, cuando una persona está soltero, mientras se mantenga en un estado sin tener relaciones sexuales o íntimas, es algo bueno porque obviamente está evitando el pecado de la fornicación. Otras personas piensan de estos versículos que Pablo se está refiriendo a que el matrimonio no es bueno, cuando él dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, debemos de hacernos esa pregunta, hermanos, para entender qué quiere decir el texto, tomando en cuenta también el contexto en que Pablo lo estaba diciendo. Entonces, ¿está Pablo diciendo que la soltería es mejor que el matrimonio? ¿No sería eso ir en contra de la palabra misma? Recuerden que en la palabra hay aparentes contradicciones, pero no hay contradicciones. Los versículos más oscuros se interpretan a la luz de los versículos más claros. Entonces, Pablo no podría estar diciendo que la soltería es mejor que el matrimonio, porque entonces iría en contra de Proverbios 18:22, cuando dice, el que haya esposa, haya el bien. O Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido. Entonces, Pablo no está refiriéndose, hermano, al matrimonio en sí, sino al acto íntimo entre dos personas. Tenemos que entender y tenemos que saber que a Dios le importa y habla bien del matrimonio. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí no es que quedarse soltero es mejor que casarse. Él está hablando de las relaciones sexuales cuando uno está soltero. En ese contexto, nuevamente, obvio que es bueno abstenerse de relaciones íntimas cuando uno está soltero porque evitamos el pecado de la fornicación. Entonces, no podríamos argumentar, no podríamos decir, hermanos, que Pablo está diciendo que estar solteros es mejor que el matrimonio, porque va en contra de la Biblia. ¿Qué dice Génesis 2:18? Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El mismo Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces hizo a la mujer. Entonces, no podemos, hermanos, decir que Pablo está poniendo una encima de otra. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Decir que la soltería es mejor que el matrimonio, entonces sería ir en contra de Dios y en contra de su mandato y en contra de lo que Él quiere que nosotros hagamos o en lo que Él nos ha mandado hacer, que es fructificar y multiplicar la tierra. De hecho, el mismo Pablo, en Efesios 5, del 22 al 23, él habla muy bien del matrimonio. Él usa esta relación entre el esposo y la esposa para señalar la relación que Cristo tiene con su iglesia. Una relación íntima, una relación especial, una relación santa que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, concluimos, hermanos, que Pablo no está diciendo que el matrimonio es inferior a la soltería. Él simplemente cuando está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, él se estaba refiriendo a los hombres solteros, porque obviamente evitan el pecado de la fornicación.
Pero, versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pablo sabía y conocía que la idea o el pensamiento de quedarse soltero no iba a solucionar la idea del pecado. Por lo tanto, manda a los corintios a casarse producto de las tentaciones y para no caer en pecado. De nuevo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Los corintios pensaban que el abstenerse de todo lo carnal era la solución al pecado. Y eso es una corriente de pensamiento que se llama el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo se denomina una actitud y un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera, es decir, una vida dura, una vida sin deleite, sin placer, una vida totalmente seca, hermanos. Y esta forma de pensamiento había ingresado a la iglesia de Corintios y es por eso que ahora ellos pensaban que la manera para ser más santos y más puros era abstenerse totalmente de las relaciones íntimas. Ellos pensaban, hermanos, que el pecado se solucionaba con esfuerzos humanos, lo cual no es cierto, hermanos. Solamente es el poder de Dios que puede ayudarnos a vencer el pecado. Entonces ellos tenían esta idea ascética, esta forma de pensamiento del ascetismo, que querían renunciar a cualquier placer con tal de crecer espiritualmente. Pero Pablo le estaba diciendo que si ellos querían vivir sin relaciones sexuales, bien podían hacerlo. Pero mejor es casarse por las tentaciones. Siempre y cuando, hermanos, mantuvieran una sola pareja. Y él lo expresa muy claramente en el versículo 2. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces la idea de poligamia, la idea de tener muchas parejas, muchas esposas, muchos esposos, está totalmente anulada por Dios en las Escrituras. Y Pablo también le estaba recordando aquí que eso no era el mandato de Dios, más nunca. Cada uno tenía que tener en la iglesia su propia mujer y su propio marido. Como segundo punto, vamos a ver que los cónyuges no deben negarse el uno al otro. Versículo del 3 al 6. Y de nuevo, este sermón, hermanos, eh, es muy útil hoy en día en la iglesia. Lastimosamente, muchas iglesias no tratan estos temas y cuando no se tratan estos temas dentro de la iglesia, los jóvenes que vienen creciendo, personas adultas también, empiezan a crear formas de pensamientos sugeridas por el mundo, sugeridas por las doctrinas mundanas. Y pensando que está bien, pensando que es una forma de satisfacer sus necesidades, ellos siguen estas corrientes sin darse cuenta que no es el consejo bíblico y no estamos actuando bajo los preceptos de Dios. Entonces, insto a los padres que tienen hijos a hablar de estos temas sin ningún problema con sus hijos, porque es parte del consejo de Dios. Nosotros no somos quienes para decidir qué hablar y qué no hablar, o qué predicar y qué no predicar. Esta es una porción difícil, contradictoria hoy en día, porque hablamos del divorcio y del matrimonio, pero por ser una porción difícil, con más razón deberíamos abordarla para estar claros en este tema, para no crear duda dentro de la congregación y que todos tengamos una sola forma de pensamiento. Es por eso, hermanos, nuevamente, la importancia de la predicación expositiva, porque procuramos predicar y nos fuerza a predicar todo el consejo de Dios. Aún así yo no me sienta cómodo haciéndolo, tengo que hacerlo porque es el consejo de Dios. Entonces, esto es una prédica importante, hermanos, que falta mucho hoy en los púlpitos de hoy en día, por pensamientos como que
cada uno hable de esto en su casa, o esto es un tabú con los hijos, el padre tiene que hablarle esto a los niños. Es cierto, todo eso es cierto, pero también debemos abordarlo en la iglesia como congregación. Bien, versículo del 3 al 6. Versículo del 3 al 6. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este es nuestro segundo punto, hermano. Los cónyuges, los esposos, no deben negarse el uno al otro. De nuevo, los corintios todavía tenían esta forma de pensamiento ascética, de querer evitar cualquier placer, inclusive estando casados. Ahora el grupo de corintios, ahora el grupo de personas casadas de la iglesia de Corintios, le estaba preguntando a Pablo, Pablo, ahora que estamos casados siendo cristianos, para buscar la santidad del Señor, para crecer espiritualmente, ¿debemos de negarnos el uno al otro? ¿Es tener relaciones íntimas malo estando aún casados? Entonces ellos pensaban así, hermanos. Es como si ellos pensaran, estamos casados, pero para ser más santo y tener más comunión con Dios, debemos evitar las relaciones y nuestros placeres porque es pecado. Pero Pablo deja esto muy en claro de que esto no es un pensamiento bíblico. ¿Por qué? Porque en el lugar donde las relaciones íntimas, en el único lugar donde las relaciones íntimas son buenas y necesarias, son dentro del matrimonio. Por lo tanto, Pablo dice, el marido cumpla con la mujer del deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. De nuevo, el único lugar donde las relaciones íntimas son buenas y necesarias son dentro del matrimonio. Y el fin de esa relación íntima no es buscar nuestra propia satisfacción, sino la satisfacción de nuestro cónyuge. Debemos de aprender, hermanos, que como esposos somos los únicos que podemos y debemos satisfacer las necesidades de nuestras esposas. Y las esposas tienen que aprender que como esposas son las únicas que pueden y deben satisfacer las necesidades de su marido. Entonces, las relaciones íntimas dentro del matrimonio son algo bueno, hermanos, y son algo tan bueno que ninguno de los dos debería de negarse el derecho en ningún momento, es lo que Pablo está diciendo. Obviamente pueden haber excepciones como enfermedades o situaciones difíciles, pero Pablo aquí subraya dos ocasiones donde sí se puede, donde se pueden contener el uno o el otro. Versículo 5. Por mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración y volved a juntaros en uno. Es decir, si ambos están de acuerdo, pueden abstenerse, pero por poco tiempo. Y también pueden abstenerse si ambos se van a dedicar a la oración durante ese tiempo de abstinencia. Estos son los dos momentos en que Pablo sostiene que ambos esposos pueden abstenerse el uno con el otro. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que no deberían, salvo por estas dos situaciones? ¿Por qué no debemos de negarnos a nuestra pareja en situaciones como las ya mencionadas? ¿Cuál es la razón de que no conviene negarse el derecho el uno al otro? Bueno, Pablo lo tenía muy claro. La razón es por la tentación que siempre está acechando nuestras vidas. Al final del versículo 5. Vamos a leer el versículo 5 nuevamente, capítulo 7. No neguéis el uno al otro,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pablo es consciente, hermanos, de las necesidades que los cónyuges tienen que satisfacerse. Porque cuando no satisfacemos estas necesidades bajo los preceptos del mundo, vamos entonces a buscar otras alternativas pecaminosas ofrecidas por el mundo para tratar de satisfacer esas necesidades, y cualquier forma de tratar de satisfacer esas necesidades íntimas que no esté en la palabra de Dios va en contra de ella, va en contra de la voluntad del Señor, y por lo tanto es pecado. Entonces la palabra es clara, hermanos. Debemos de seguir los mandatos de Dios en su palabra y llamar pecado a lo que es pecado. Entonces Pablo nuevamente nos está exhortando a no exponernos a ser tentados. Por lo tanto, no debemos abstenernos por mucho tiempo, hermanos, salvo estas situaciones con nuestro cónyuge. De nuevo, porque el único lugar donde las relaciones íntimas son buenas y agradables al Señor es bajo la lupa del matrimonio. Como tercer punto vamos a ver matrimonio, bendición de Dios, versículos del 7 al 9. Pablo dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando Pablo está diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿qué está diciendo aquí? Pablo no estaba casado, Pablo era un hombre soltero. Entonces, ¿está Pablo diciendo de nuevo que la soltería es mejor que el matrimonio? No, hermanos. Tenemos que recordar que ellos le escribieron sugiriendo abstinencia y celibato para ser más santos. Este era el motivo por lo cual ellos le estaban escribiendo a Pablo. Pero Pablo le está diciendo que ojalá fuesen como yo, como él, en el sentido de que yo soy un hombre soltero, pero el Señor me ha dado el don de continencia. Entonces, Pablo está diciendo, ojalá, en el sentido de que el mismo Dios le había dado el don para estar sin necesidad de casarse. Por lo tanto, si ellos hubieran tenido ese don, es normal que se hubieran quedado así, que se hubieran quedado solteros. Pero Pablo está diciendo claramente que si no se tiene ese don que es dado por Dios, es mejor casarse. ¿Producto de qué? Producto de la tentación. Ahora, tampoco debemos pensar que solamente nos casamos para satisfacer nuestras necesidades y listo, porque el matrimonio va mucho más allá, hermanos. El matrimonio tiene como principal objetivo darle la gloria a Dios en todo y resaltar esa unión que Cristo tiene con su iglesia. Pero es lo que Pablo se estaba refiriendo aquí. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿qué pasa si no tengo ese don de continencia, y estoy totalmente acechado por las tentaciones? ¿Qué debo hacer? Bueno, Pablo está diciendo claramente que si no se tiene ese don, eso se debe ver como una señal para casarse en un futuro cercano. Si no se tiene ese don, hermanos, debemos de ver eso como una señal de preparación para esa futura pareja que el Señor va a poner en nuestras vidas. Debemos de prepararnos para ser un buen esposo o para ser una buena esposa de Dios, para ser esa ayuda idónea que nuestro futuro cónyuge va a necesitar. Entonces, si no se tiene ese don, es una buena señal de que deben de empezar a prepararse para cuando llegue el matrimonio puedan ser buenos esposos o buenas esposas. De nuevo, Dios es el único que capacita a personas con este don de continencia. Ahora, la verdad es que se ve muy poco hoy en día en la sociedad
Quizás sí podemos conocer hermanos así. Yo conozco dos hermanos que ya son de avanzada edad y nunca se casaron. Son cristianos, activos miembros de la iglesia. Quizás Dios le dio ese don a ellos. Pero si no se tiene, entonces una buena señal para empezar a prepararnos para ser ese esposo o esa esposa de Dios. Entonces, ese don, hermano, es como todo en la vida. Dios va a darlo, porque sin Él no vamos a poder hacer nada. Aquel que tiene ese don, el Señor lo va a guardar y lo va a cuidar de pecados y de tentaciones, porque el Señor le ha dado ese don. Entonces, así como el Señor da ese don, también el Señor nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y nos da discernimiento para poder llevar una vida de casado conforme a su palabra. Solamente con Dios es que vamos a tener matrimonios fuertes que le den gloria a Él. Solamente con Dios es que vamos a poder agradarle. Todo esfuerzo humano, ya sea soltero, de querer mantenerse puro sin tener el don, va a ser por gusto. Va a caer en pecado porque no se tiene el don, no se tiene la gracia del Señor. Y de igual forma, todo esfuerzo humano de querer llevar un buen matrimonio lejos de Dios, fuera de Dios, va a terminar como un matrimonio totalmente arruinado, hermanos. Porque no se puede. Todo esfuerzo humano de querer agradar a Dios siempre será en vano. Necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia, necesitamos el don de Dios en nuestra vida para poder ser buenos esposos y buenas esposas. Ahora Pablo, luego de estos versículos, va a hablar acerca del divorcio. Versículo del 10 al 12. Pero ahora los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pablo ahora va a responder a aquellos hermanos de la iglesia de Corintios que tenían preguntas acerca del divorcio, como la podemos tener nosotros también hoy en día. Ahora usted podrá pensar, pero hermano Edgardo, usted no tiene ni siquiera un año de casado, ¿cómo usted puede predicar acerca de estos temas, del divorcio, del matrimonio? Bueno, la Biblia dice que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo no necesito tener muchos años, 50 años de casado, para poder saber qué está bueno en el matrimonio y qué no está bueno. En la palabra nunca vamos a ver que por la experiencia vamos a tener sabiduría. No, solamente vamos a ver que el meditar en la palabra de Dios vamos a obtener sabiduría para nuestras vidas. Vamos a saber comportarnos fielmente en conducta, en moralidad. Entonces, la sabiduría nunca viene de la experiencia, hermanos. Eso no es bíblico. La sabiduría solo viene de su palabra, de la palabra del Señor. Entonces, hay mucha gente que tiene 50 años, 70 años de casados y los consejos que dan, hermanos, son totalmente antibíblicos, porque no es la experiencia, es lo que dice Dios en su palabra. Recordemos que Pablo hablaba y aconsejaba todo esto, todo lo que ya vimos acerca del matrimonio y de las relaciones íntimas desde su soltería. Pablo no estaba casado y estaba exhortando a la iglesia en cuanto a estos temas. Él no necesitaba estar casado, hermanos, para abordar estos temas, porque es la palabra de Dios lo que siempre es el estándar de moralidad, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, aquí, hermanos, el mandato es claro en estos versículos. Versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, y Pablo dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El mandato es claro, hermanos. No debemos divorciarnos bajo ninguna circunstancia.
Si alguien se divorcia, no puede haber recasamiento para ninguna de las dos personas, a menos que se unan de nuevo. Y esto es lo que el mismo Jesús trató en Marcos 10, 2 al 12. Los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del divorcio para tentarlo y para saber si fallaba en su respuesta. Pero Jesús le dice que el divorcio fue permitido anteriormente en los tiempos de Moisés por la dureza de sus corazones. Y esto es importante, hermanos. Por la dureza de sus corazones, Moisés lo había permitido. Pero ahora, bajo ninguna manera, el cristiano debe de divorciarse. ¿Por qué? ¿Qué dice Ezequiel 36, de 26 al 28? Ezequiel dice que el Señor os dará corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, si anteriormente fue permitido por la dureza de esos corazones, ahora que el Señor quitó nuestro corazón de piedra y ese corazón duro que teníamos y nos dio un corazón de carnes, menos aún podemos divorciarnos, hermanos. Eso no, esa palabra no puede estar en la boca del creyente, en la boca del cristiano, porque el Señor ciertamente aborrece el divorcio. Malaquías 2:16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No debemos ser desleales con nuestras parejas, hermanos. Entonces, el mandato es claro nuevamente: no debemos divorciarnos. Ahora, ¿qué pasa si alguien ya está divorciado? Bueno, si alguien ya está divorciado, sería bueno y mandato por el Señor que no debería casarse, porque entonces estaría fornicando en contra de su pareja. Eso es lo que dice el Señor. Y ahora, ¿qué pasó con el que se divorció y se casó de nuevo? Bueno, si pasó eso, no se debe de divorciar de esa pareja. Solamente debe arrepentirse, pedir perdón como cualquier otro pecado que uno puede cometer. Pero también debe de velar de no desatender sus responsabilidades legales con su pareja anterior en caso haya manutenciones o pensiones que cubrir por hijos dentro del matrimonio anterior. Porque el divorcio no está permitido en cuanto al Señor. Obviamente aquí esto es lo difícil, hermano, y esta es la parte difícil porque surgen muchas variables, muchos factores, ¿verdad? Que nos podemos preguntar, pero a la luz de la Biblia no podemos suavizar lo que ya está aquí, hermanos. No podemos tratar de acomodarlos. No, la palabra de Dios es verdad y se debe de tomar tal cual como es, por más dura que sea. En el versículo 12, Pablo dice: y a los demás yo digo, no al Señor. Cuando él dice yo digo no al Señor, es porque anteriormente él acaba de citar al Señor cuando él dice, no digo yo, sino el Señor textualmente. Ahora Pablo está diciendo, esto no lo digo el Señor textualmente, verbalmente, sino que lo estoy diciendo yo como apóstol, versículo 12, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es decir, el hombre cristiano y la mujer no cristiana. ¿Qué pasa en esa relación dentro de la iglesia? Pablo le está sugiriendo a ese hermano no abandonar a esa mujer. Sucedía algo en ese tiempo, hermanos. Los cristianos, o se hablaba mal de los cristianos, porque los romanos, los griegos decían que el cristianismo quebrantaba la familia, quebrantaba la sociedad. Pero no era cierto, hermanos. Todo al contrario, el cristianismo unía más a las parejas, unía más a la familia. Y es lo que Pablo está buscando aquí, le está diciendo, no se separen, únanse. Aún el uno es cristiano y el otro no, quédense unidos. Y esto nos va a ayudar a saltar ahora a nuestro último punto que Pablo va a tocar en los versículos 12 al 16, que son los matrimonios mixtos.
2 al 16 dice, y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces Pablo ahora pasa a tratar el tema de los matrimonios mixtos, personas cristianas casadas con no cristianas. Ellos pensaban, bueno, si estoy casado con alguien que no es creyente, me tengo que divorciar para vivir mi vida santa y agradable a Dios. Pero Pablo le dice, no, no se separen. Pablo le dice, quédense con sus cónyuges para que éste sea santificado. Ahora, ¿en qué sentido los cónyuges son santificados cuando deciden quedarse juntos? ¿Cómo es eso de que el cónyuge y los hijos son santificados? ¿Significa que el otro cónyuge es salvo automáticamente? No, no significa eso, sino que si la otra persona, la no cristiana, acepta vivir de esa manera, es algo bueno porque se va a beneficiar de los medios de gracias. Es decir, esa persona va a poder participar de las oraciones en familia, va a poder participar de la lectura de la palabra de Dios en la familia, por lo cual es algo bueno. Entonces es un beneficio que ellos gozan por vivir con alguien que es cristiano. Ahora, ¿en qué sentido los hijos se santifican? Esto tampoco quiere decir que los hijos pasan inmediatamente a ser salvos. No, sino que es beneficioso para los hijos también porque se mantienen en un hogar unido con papá y mamá. No hay separación. Y también se benefician porque van a escuchar la palabra de Dios con regularidad dentro del seno familiar. Recordemos lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en cierto sentido, hay una ventaja que estos incrédulos tienen comparados a otros incrédulos, porque estos incrédulos que aceptan vivir bajo el techo de la otra persona que es cristiana, van a participar regularmente de los medios de gracia, van a escuchar regularmente la palabra de Dios y solamente la fe para salvación vendrá por medio de oír la palabra del Señor. Entonces, en este sentido es un beneficio que ellos gozan comparados a los otros no creyentes que ellos que no gozan esos beneficios. Porque en los matrimonios donde ninguno de los dos es cristianos, no va a haber lectura de la palabra, no va a haber oración familiar. Por lo tanto, no se beneficiarán directo de los medios de gracia. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, es que si ya hemos buscado la manera de mantener la relación como cristianos con nuestra pareja no cristiana, pero la parte incrédula se resiste y no quiere, Pablo le dice, no es bueno buscar el pleito ni hacer que se queden por obligación, porque él nos dice que a paz nos ha llamado el Señor. No debemos buscar los pleitos, pero siempre y cuando debemos procurar quedarnos con la pareja y hacer todo lo que esté en nuestra mano y lo posible para permanecer unidos. Entonces, siempre y cuando se procure mantener la relación, no es una excusa, hermanos, para el divorcio y para volverse a casar, si tal ese fuera el caso. A los cónyuges que viven en esta situación, yo sé que hay muchos donde dentro del matrimonio solamente uno es cristiano.
Debemos de recordar, hermanos, que con nuestra fuerza nunca vamos a poder. Solamente es Dios quien hace el cambio del otro cónyuge. Sigamos modelando buen testimonio. No testimonio perfecto, porque nunca vamos a tener un testimonio perfecto, pero sí un testimonio creíble dentro del otro cónyuge. Y sigamos orándole y pidiéndole al Señor por la alma de nuestro esposo o nuestra esposa para que pueda ser salva y pueda seguir los mandatos del Señor. Entonces, hermanos, para concluir, vamos a nombrar varias cosas de todo lo que hemos venido hablando nuevamente del capítulo 7, del 1 al 16. Como conclusión, podemos decir, hermanos, que el celibato es bueno, es decir, la abstinencia de relaciones íntimas estando soltero, por supuesto que es bueno, porque de otra forma estaríamos cayendo en el pecado de la fornicación. Los viudos o viudas se pueden casar de nuevo, también es lo que está diciendo Pablo, porque ya el cónyuge pasó y ya no tienen esa deuda con su cónyuge cuando estaban en vida, o ese compromiso, no deuda, pero compromiso. Entonces, viudos o viudas se pueden casar de nuevo. Por otro lado, Pablo está diciendo el matrimonio es bueno. Usted me podrá decir también, ¿cómo puedes decir que el matrimonio es bueno? Tú no sabes lo que yo estoy pasando en mi hogar con mi esposo o mi esposa que no es cristiana. Es una pesadilla. No lo disfruto para nada. Bueno, yo no necesito pasar lo que usted está pasando. Solamente necesito ver lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que el matrimonio es bueno y es de Dios. El Señor dice que es bueno, hermanos. Si la estamos pasando así es porque quizás lo estamos tratando de vivir con nuestras propias fuerzas. Debemos de orar y debemos de pedirle a Dios que nos permita disfrutar de esa unión, de ese matrimonio y seguir pidiendo por la salvación de nuestro cónyuge. Podemos también concluir, hermanos, que el divorcio es pecado. El divorcio es pecado porque surge de un egoísmo. Surge de un egoísmo de querer buscar solamente mis beneficios personales y no los beneficios de mi pareja. Entonces, ¿por qué surge el divorcio? Porque en un matrimonio, cuando ya yo no tengo mi beneficio personal que estoy buscando o lo veo lejos de conseguir, no tiene ningún sentido para mí seguir con esa persona. Entonces me voy a divorciar por mi egoísmo y por mi orgullo. Entonces, el divorcio es claramente pecado porque es consecuencia del pecado también del egoísmo. Un predicador famoso dijo, no recuerdo el nombre, pero él dijo, maridos, ustedes pueden dejar a su esposa cuando Cristo deje a su iglesia. En otras palabras, nunca, hermanos. Cristo nunca va a dejar a su iglesia, a su pueblo. Entonces, tengamos esto en cuenta, hermanos, que el matrimonio es un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia. Si esta relación es algo tan importante para el Señor, si el Señor murió por causa de su novia, de su iglesia, ¿cuánto más, hermano, no debemos procurar tener relaciones o matrimonios fuertes que sean ejemplos para la sociedad? Que la gente pueda ver el evangelio en la forma en que yo trato a mi pareja, en la forma en que nos conducimos dentro del hogar. El matrimonio, hermano, es la única relación que representa la relación de Cristo con su iglesia. Cristo es un novio perfecto porque Él limpiará a su iglesia para el día en que venga por ella. De igual forma, maridos, debemos procurar limpiar a nuestras esposas y esposas a sus maridos también. Cuando vemos fallas en nuestras parejas, hermanos, en vez de buscar venganza o desecharlos o desecharlas, debemos de orar al Señor primeramente para que nos ayude a amarlo cada día más. Todas estas imperfecciones o debilidades de nuestro cónyuge han sido puestas por el Señor, hermanos, para moldarnos cada día más al carácter de Cristo, para parecernos cada día más a Él y amarlo más a Él.
¿Cuántas veces no le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces no pecamos contra Dios? Y su amor no ha menguado para con su iglesia, ni siquiera una gota, hermanos. Entonces, si Cristo ama de tal manera a su iglesia, amemos de tal manera también a nuestro cónyuge. No buscando nuestro beneficio personal, no buscando venganza, no ojo por ojo ni diente por diente, sino dispuesto a dar la otra mejilla y a seguir creciendo conforme a la imagen de nuestro Creador. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos una fuente inagotable de sabiduría. Señor, hoy en día el mundo nos da muchos pensamientos errados acerca del matrimonio, acerca del divorcio, poniendo esta institución como algo sin importancia, algo que no es relevante hoy en día. Señor, muchos jóvenes, muchas personas no desean casarse y ven el matrimonio como algo malo, Padre. Pero esto es producto del mundo, esto es producto de su carnalidad, porque sabemos que el matrimonio es bueno delante de tus ojos. Tú nos mandas a casarnos. Señor, ayúdanos una vez casados a obtener nuestro compromiso de una manera reverente con nuestro cónyuge y a poder ser esos esposos y esas esposas que tú nos mandas a ser. Señor, te pido por aquellos hermanos que su cónyuge no es cristiano, que no ha sido salvo. Te pedimos, Señor, por el alma de esos hermanos, que tú los salves, Padre, y que ellos puedan entonces empezar a disfrutar del matrimonio como tú mandas, Padre. Señor, guarda a los solteros de la congregación para mantenerse, Señor, célibes, sin actos de fornicación, porque así tú lo mandas, Padre. Señor, ayúdanos a tener matrimonios fuertes que sean ejemplos para la sociedad y ayúdanos a seguir creciendo en tu conocimiento y en tu gracia. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo y por tu amor. Amén.